Saludos participantes. En este tutorial voy a estar explicando sobre la nomenclatura de compuestos orgánicos. Para empezar, lo primero que debemos conocer es la tabla de prefijos y sufijos. Aquí, por ejemplo, tenemos la tabla de prefijos. Ustedes observan que hay una columna encabezada por carbonos y una columna encabezada por prefijo. Estos números que aparecen aquí del 1 al 10 van a ser la cantidad de carbonos que puede poseer una cadena carbonada, y aquí en el prefijo debemos conocer su prefijo según la cantidad de carbonos que tenga. Cuando solamente existe un carbón, simplemente el prefijo es met. Cuando existen dos carbonos, su prefijo es et. Cuando son tres carbonos, prop. Cuando son 4 bup, 5 carbonos que son pent, 6 carbono que es ex, 7 carbono que es ep, 8 carbono que es oct, 9 carbono que es non y 10 carbonos que es dec. Cuando hablamos de prefijo, estamos hablando de cómo va a empezar el nombre de dicha cadena carbonada. Estos son los prefijos. Vamos ahora a ver los sufijos. Los sufijos van a depender del tipo de enlace que tengan y a la familia que pertenezcan. Ustedes saben que existen tres grandes familias o tres grandes grupos. Son, por ejemplo, los alcanos. Los alcanos en su cadena carbonada solamente poseen un solo enlace. Cuando estamos hablando de la familia de los alcanos, entonces el sufijo será ano. Lo que quiere decir que la terminación de una palabra sería ano. En pocas palabras, para que puedan comprender, si estamos hablando de un carbono sería metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano y decano. Eso es si pertenecen a los alcanos. Ahora, si pertenecen a la familia de los alquenos en su cadena carbonada como mínimo debe de existir un enlace doble, y el sufijo de los alquenos debe terminar en eno. Lo que sí, que si tenemos diferentes cadenas carbonadas sería meteno, eteno, propeno, buteno, penteno, hexeno, hepteno, octeno, noneno o deceno. Eso es si existe por lo menos un enlace doble en la cadena carbonada. La tercera familia pertenece a los alquinos. Se le conoce como alquinos porque como mínimo debe de aparecer un enlace triple en la cadena carbonada, y el sufijo de los alquinos debe terminar en ino. Lo mismo sería el metino, el etino, el propino, butino, pentino, hexino, heptino, octino, nonino o decino. Esos son las dos tablas que debemos de conocer para nombrar una cadena carbonada. Ejemplo, tenemos esta cadena carbonada. En esta cadena carbonada podemos observar que existe 1, 2, 3, 4 carbonos. Como tiene 4 carbonos, vamos a la tabla de prefijo. Ya yo sé que debe de empezar con la palabra but. Vamos a poner but. Y como en su estructura todos sus enlaces son simples, lo que quiere decir que pertenece a la familia de los alcanos, y el sufijo de los alcanos debe terminar en ano. Por tal razón, le voy a colocar como nombre la palabra ano, y este es el compuesto, el nombre de esa cadena carbonada, el butano. Lo mismo sería si tengo esta cadena carbonada. Observo que aquí existen 3 carbonos, lo que quiere decir que aquí voy a colocar el nombre de prop, porque cuando existen 3 carbonos, su prefijo es prop. Ahora, como en su estructura por lo menos aparece un enlace doble, entonces
como existe un enlace doble, pertenece a los alquenos y debe de terminar en la palabra eno. Así se llama esa cadena carbonada. Debemos conocer también lo que son los grupos funcionales. Por ejemplo, aquí tienen una tabla de lo que son los grupos funcionales. Tenemos a los alcoholes, el grupo funcional el grupo funcional que corresponde a los alcoholes se representa por OH. Tenemos también los éteres, el étere. Se forman dos cadenas carbonadas y se nombran como radicales. Más adelante van a aprender. Miren aquí los grupos funcionales que representan a cada una de las familias. Los alcoholes, su grupo funcional es OH. Los éteres viene siendo oxígeno, separando a dos cadenas. Tenemos la acetona, miren su grupo funcional. Le estoy dando estas pautas para que no se le olviden. Los ácidos carboxílicos, los ésteres, ahí tienen todo lo que son los grupos funcionales, algunos de ellos, lo más reconocido. Y aquí, por ejemplo, tenemos una parte de en que aparecen estos grupos funcionales en la vida diaria. Por ejemplo, los ácidos carboxílicos para el vinagre, los éster, el aroma plátano, la amida, proteínas del huevo. También tenemos los aldehídos, que son el aroma almendra, cetona, que es con lo que se hace lo que se conoce como acetona, los alcoholes, que aunque, ojo aquí, cuando hablamos de los alcoholes, estos alcoholes sirven también para las bebidas alcohólicas, pero debemos de saber que algunos de los alcoholes sirven como combustible. Las aminas que desprenden un olor a descomposición, el éter y éster no son lo mismo. Por ejemplo, el éter se utiliza para la elaboración de perfume o las anestesias que utilizan los hospitales. En este tutorial vamos a enfocarnos un poco más para hablar de los alcoholes. Se dice que los alcoholes se utilizan como productos químicos intermedios y disolventes en las industrias de colorantes, productos químicos, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, cosméticos, pinturas y barnices. Por ejemplo, aquí tenemos una relación de todo lo que se usa con el metanol. El metanol es el primero de los alcoholes, ya que posee un solo carbono. Y aquí aparecen varios usos que se le dan al metanol. Por ejemplo, uno de sus primeros usos que aparece aquí es para remover pinturas. También sirve para la fabricación de colorantes, tinturas de zapatos, pintura, desengrasante. También sirve para líquidos anticongelantes, solvente de goma loca y barnices, limpia vidrio, combustible. También sirve para la producción de la desnaturalización, también plásticos, alcoholes de quemar. Sirve para sólidos envasados y también como limpia vidrios. El metanol es altamente tóxico, que no se puede ingerir ni utilizar para ningún tipo de bebida, ya que es totalmente tóxico. El segundo de los alcoholes, que es conocido como el etanol, se utiliza también como combustible. Pero aparte de que sirve también para combustible, debemos resaltar que esa cerveza Presidente que nos gusta tanto a la mayoría, para no generalizar, está compuesta por este elemento no. Este compuesto del etanol es con lo que sirve para realizar lo que nosotros conocemos como la cerveza Presidente. Sirve como relajante y liberador del estrés, el etanol.
Pero cuando se provoca en el exceso, entonces ya viene trayendo consecuencias que nosotros en un momento no determinamos, pero nuestro cuerpo nos da respuesta, aunque nosotros la ignoremos. Podemos observar aquí cómo se absorbe y también cómo se elimina. Dice que el alcohol pasa por el tubo digestivo hasta llegar al estómago. Allí se absorbe el 20% del alcohol ingerido. Es decir, la parte roja es lo que nos dice. Aquí, si por ejemplo el alcohol entra por la boca, llega al estómago. Luego en el intestino delgado se completa la absorción de este lado. Luego la sangre con alcohol circula al cuerpo hasta llegar al cerebro. Llega aquí al cerebro. Y aquí llega, por eso que en algunos momentos perdemos totalmente la conciencia. O no la conciencia, sino lo que hacemos. ¿Cómo se elimina? El hígado metaboliza el alcohol a un ritmo constante. Aquí. También dice que los riñones recolectan las sustancias resultantes que son filtradas y luego enviadas a la vejiga ya para fines de expulsión. Aquí se almacena la orina en la vejiga. Se almacena la orina, que es más abundante que la normal, luego será eliminada. Y una mínima porción se elimina por exhalación, es decir, cuando nosotros soltamos por la boca, cuando hablamos, una mínima sale de este cuerpo. Es importante reconocer que el etanol va dando, en nuestro organismo va dando respuesta cuando ya estamos excediendo un poco. Lo primero es que todo el líquido que nuestro cuerpo expulsa se almacena aquí en la vejiga. Cuando ya esa vejiga bota todo el líquido, está lleno totalmente de esta sustancia, lo cual nosotros no tenemos que estar parando constantemente porque el cuerpo ya le está totalmente desechando. Pero nosotros vamos a empezar a verificar que vamos perdiendo el equilibrio, y cuando ya esto llega al cerebro, no es que mata las neuronas, sino que las duerme. Y al dormir estas neuronas, nosotros vamos dejando de ser un poquito prudente, y ahí es que empiezan a hablar demasiado y cosas, porque ya nuestro cerebro no está generando como debería. En la nomenclatura de los alcoholes se dice que para nombrar cadenas carbonadas con alcoholes, simplemente basta con colocar la terminación ol. Por ejemplo, miren esta cadena carbonada. ¿Cuántos carbonos posee? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. En la tabla de prefijos, 5 carbonos se escribe utilizando la palabra pent. Ahora, como todo está en enlace simple, pertenece a la familia de los alcanos, y los alcanos terminan en ano. Pero como estamos hablando de un alcohol, porque tiene OH, entonces debe terminar en ol. Por tal razón, este sería su nombre, pentanol. Ol porque pertenece a los alcoholes. Otro de los ejemplos que tenemos aquí es de lo que nosotros estábamos hablando anteriormente. Tiene dos carbonos, empieza con et, y como todo pertenece a enlace simple, pertenece a la familia de los alcanos, debe terminar en ano, y como es un alcohol, termina en ol. Entonces ese sería el nombre de este compuesto, etanol. Más adelante vamos a estar hablando profundamente sobre estos temas y escuchar sus respectivas opiniones y otros usos que podemos hacer con los hidrocarburos.